Muy buenos días para todos. Les vamos dando la bienvenida a los que se conectan a esta sala de Zoom. Vamos a esperar 2 minuticos que terminen de unirse los que están en sala de espera e iniciamos. También saludamos a los que nos acompañan a través de Facebook en nuestra transmisión en vivo. Y bueno, sin más preámbulos, les damos entonces la bienvenida. Muy buenos días para todos. Nos alegra mucho que se sumen a esta nueva versión de nuestra Semana de la Innovación 2021. Esta es una iniciativa transversal de la Universidad de los Andes que reúne a estudiantes, a profes, a egresados de 3 facultades. Como ven aquí en los loguitos, está Ingeniería, Administración, Arquitectura y Diseño. Este es un evento que tiene más de 10 años de historia en la Facultad de Ingeniería y en la que nos reunimos para hablar de innovación, de emprendimiento, mediante el uso de ciencia y tecnología. Hoy puntualmente tendremos pues el inicio oficial de las charlas que integran uno de los 3 espacios de la semana, que es el encuentro. Entonces, pues los invitamos a que mantengan en silencio sus micrófonos, que nos envíen igual sus comentarios o preguntas por medio de la opción preguntas y respuestas o el chat de Zoom. Y sin más preámbulos, pues le doy la palabra a nuestra decana de la Facultad de Ingeniería, Ruby Casallas, quien va a dar las palabras de bienvenida a este primer encuentro de la Semana de la Innovación y presentaremos a nuestra primera panelista. Decana, la escuchamos. Bueno, muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todos por asistir a este espacio. Como ya dijo Mónica, esto es un evento interdisciplinar que promueve fomentar ideas, intercambiar experiencias, visualizar las iniciativas uniandinas y promover espacios de emprendimiento en la comunidad en temas relacionados con ciencia, tecnología e innovación. En este semestre, el tema que se ha seleccionado es de gran actualidad: sociedad inteligente, una visión común hacia un mundo sostenible. El concepto de sociedad inteligente integra múltiples disciplinas que buscan soluciones tecnológicas para mejorar la forma en que trabajamos, interactuamos y nos relacionamos con el ambiente. Pero no se trata solo de tecnología, se necesita abordar este tema desde distintos puntos de vista. Mucho está en juego. El objetivo último es lograr un equilibrio entre el progreso tecnológico, económico, industrial, pero también el bienestar social y la sostenibilidad de nuestro planeta. En este espacio del encuentro el día de hoy tenemos 3 conversatorios, 3 charlas. Primero, una charla a cargo de Diana Acosta. Muchas gracias, Diana, por estar acá. Diana es filósofa egresada de nuestra universidad, quien actualmente está haciendo un postdoctorado en la Universidad de Stanford, y su conferencia se llama Razonamiento ético para la innovación tecnológica. Esta charla busca enfocarse en la interacción entre la ética aplicada y desarrollos tecnológicos que influyen en la vida cotidiana de la sociedad. Luego vamos a tener un conversatorio con profesores de la Facultad de Ingeniería: Freddy Zapata, de Ingeniería Eléctrica y Electrónica; Giacomo Barbieri, profesor de Ingeniería Mecánica, quienes tienen un proyecto titulado Agrodiseño, Tecnología, Sociedad y Cultura. Y luego tendremos a David Romero, quien es un profesor del TEC de Monterrey, quien nos dará una charla sobre el triple resultado de las tecnologías de la manufactura inteligente como una perspectiva económica, ambiental y social. De nuevo, muchas gracias a todos por estar acá. Bienvenidos, y sin decir más, le voy a dar la palabra a Diana. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Gracias, decana. Así es. Vamos a darle paso entonces a Diana. Bienvenida. Vamos a hablar con ella sobre razonamiento ético para la innovación tecnológica. Diana estudió filosofía en la Universidad de los Andes y posteriormente realizó una maestría en la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es becaria de Embedded Ethics en la Universidad de Stanford, la cual hace parte del Center for Ethics in Society y el Instituto for Human Centered Artificial Intelligence de esta institución. Tiene además un doctorado en filosofía de la Universidad de Harvard, donde fue profesora adjunta de ética y políticas públicas en la Escuela Kennedy, y también recibió una beca de posgrado del Centro Edmund J. Safra. Diana, bienvenida al encuentro de esta Semana de Innovación. Muchas gracias por acompañarnos hoy y compartirnos tu perspectiva complementaria sobre este tema de sociedades inteligentes a todos los ingenieros, administradores y diseñadores que normalmente participan. Te escuchamos.
Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias por esta bienvenida. Muchas gracias al profesor Juan Pablo Casas por esta invitación. Muchas gracias a la decana Ruby Casallas. Es un placer para mí estar acá. Les agradezco mucho esta invitación a un espacio tan interdisciplinario. Es un gran placer ver que se están creando estos espacios de conversación, particularmente en espacios donde se habla de innovación, donde se habla de tecnología, que se cree un espacio para hablar de la ética. Me parece maravilloso. Voy a compartirles mi pantalla para ver la presentación. Ya te estamos viendo. Listo. Perfecto. Muy bien. Entonces, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Preparar esta intervención ha sido muy interesante, ya que me ha dado la oportunidad de pensar de manera más general, saliéndome un poquito como de los problemas académicos específicos en los que estoy pensando hoy en día. Me ha dado la oportunidad de pensar en cuál es y cuál debe ser el lugar de la ética en una sociedad en la que la tecnología está cada vez más integrada en nuestra forma de vida. En particular, me parece muy interesante pensar el lugar de la ética o de lo que voy a describir más adelante como el razonamiento ético en lo que se ha llamado la sociedad inteligente. Antes de empezar, quiero hablar un poquito de qué es la sociedad inteligente. De acuerdo con el Smart Society Project del 2017, una sociedad inteligente es un sistema sociotécnico en el cual se emplea la tecnología para optimizar las decisiones del día a día y adaptar los planes tanto de los individuos como de los colectivos a los cambios del ambiente de manera eficiente y que promueva las metas individuales y colectivas. Estas metas incluyen la prosperidad económica, el bienestar social, la sostenibilidad ambiental, entre otras. El concepto de inteligencia en este contexto, cuando hablamos de ciudades inteligentes o cuando hablamos de sociedades inteligentes, suele estar asociado a tres elementos, aunque puede haber más, pero estos parecen ser como los elementos, como un núcleo del concepto, que son la automatización de procesos y decisiones a través del procesamiento de grandes cantidades de datos con tecnologías de inteligencia artificial, la interconexión de distintas tecnologías y, a través de las dos anteriores, la optimización de los procesos con la búsqueda de la eficiencia. De acuerdo con esto, somos inteligentes como sociedad cuando logramos coordinarnos de manera que tomamos decisiones rápidas, efectivas, utilizando la mayor cantidad de información a nuestro alcance. Nos queda entonces la pregunta, ¿dónde queda la ética en este mundo? ¿Dónde está? Desde una cierta perspectiva y dada la descripción que les di en la diapositiva anterior, la ética de alguna manera forma parte de la arquitectura tecnológica de este mundo, pues ya está codificada en esta noción de valores compartidos, de metas compartidas que optimizamos a través de la colaboración facilitada por los datos y por la tecnología. Sin embargo, para nadie es un secreto que la relación entre la innovación y la ética se ha concebido tradicionalmente como una relación esencialmente antagónica, donde la innovación empuja hacia adelante, mientras que la ética tiende a ser más conservadora, como jalando hacia atrás. Hay razones por las cuales esto es así, que ya las vamos a discutir más adelante, pero lo que quiero ir a en esta charla es a la idea de que es importante replantear esta relación, puesto que el razonamiento ético es inevitable cuando se trata de crear tecnologías para la sociedad. Entonces aquí, en lo que viene, me voy a enfocar en dos de los elementos cruciales de lo que he descrito como la sociedad inteligente: la automatización de las decisiones y la optimización. Estamos en un momento muy interesante para pensar la relación entre la ética y la innovación, puesto que hemos visto cómo a nivel global han tenido una serie de problemas éticos que no los han enfrentado particularmente bien y que han llevado a socavar profundamente la confianza en ellos, la confianza en la innovación, en la tecnología. Por mencionar un caso muy famoso, hace unos meses escuchamos a Frances Haugen, que era una ex empleada de Facebook que trabajaba en el equipo de integridad cívica de la empresa, denunciando cómo la compañía deliberadamente ignoró los daños que estaba causando en la salud mental de sus usuarios,
en la democracia, llevando al escalamiento de conflictos en lugares vulnerables. Hoy Etiopía es un lugar de particular preocupación. Todo esto para priorizar sus propias ganancias. Mirándolo más de cerca, Facebook describe su misión, o lo que era Facebook describía su misión, en términos de conectar a las personas. En la práctica, lo que eso quiere decir es que los algoritmos de Facebook moderan el contenido dentro de la plataforma de manera que maximice la actividad de los usuarios dentro de la plataforma, que es lo que se llama engagement. Para esto muestran una cantidad de contenidos enorme que genera indignación y escala conflictos. Y aún sabiendo que estas prácticas tienen efectos negativos, la empresa siguió priorizando el engagement por encima de estas consideraciones. Esto fue lo que Frances Haugen reveló a través de unos documentos que filtró a algunos medios, declaraciones que hizo en el Congreso en Estados Unidos, en el Parlamento Europeo. Ahora, pocos días después de las declaraciones de Haugen, se anunció el cambio de nombre de la empresa a Meta y la creación de Horizon. Horizon es la plataforma que Meta introduce en el metaverso, este espacio compartido de realidad virtual, donde, según Mark Zuckerberg en el video donde presentó este proyecto, podemos hacer todo lo que nos imaginamos. Es posible la teletransportación, va a haber nuevas estructuras de gobernanza, va a haber unos principios de innovación responsable, donde la privacidad, la seguridad, la transparencia, el empoderamiento y la inclusión van a estar incorporados dentro de la arquitectura misma del metaverso. Entonces, esta serie de eventos la menciono porque nos ha confrontado, por un lado, con la promesa de la renovación tecnológica basada en valores sociales, con la promesa de un futuro con mayores posibilidades y oportunidades, y por otro lado nos ha confrontado con un preocupante desinterés por el bien común de parte de las empresas de tecnología, que además son cada vez más y más poderosas. Esto nos da razones para un gran optimismo y al mismo tiempo para un gran pesimismo respecto al futuro de nuestra sociedad moldeado por esta tecnología. Entonces, ante estos dos extremos, es muy fácil pensar que no necesitamos la ética, ya que porque tenemos un mundo perfecto sin ella, o porque están tan perdidos los valores que ya ni para qué hacernos esas preguntas tan difíciles. Sin embargo, les quiero plantear una alternativa. Este año, justo cuando estaba ocurriendo todo este escándalo, se publicó un libro escrito por 3 profesores de Stanford: Rob Reich, que es filósofo, director del Centro de Ética y Sociedad donde yo trabajo; Jeremy Weinstein, que es un politólogo que trabajó muchos años en altos cargos en el gobierno de Estados Unidos; y Mehran Sahami, que es un profesor de ciencia computacional que trabajó muchos años en Google y fue, entre otras cosas, uno de los inventores del filtro de spam. Ellos publicaron este libro donde hacen un diagnóstico sobre qué es lo que está pasando en el mundo de las grandes empresas tecnológicas y señalan en el libro esta tensión entre el optimismo y el pesimismo que nos genera la tecnología, y esto es lo que advierte. Voy a leerles una cita del libro. Debemos resistir la tentación de pensar en extremos. Tanto las utopías como las distopías tecnológicas son visiones demasiado facilistas y simplistas de la complejidad de nuestro tiempo. En lugar de rendirnos o tomar el camino fácil, debemos abordar el reto que define nuestra era: utilizar el progreso tecnológico para servir en lugar de subvertir los intereses de individuos y sociedades. Esta tarea no le corresponde solo a los tecnólogos, sino a todos nosotros. Y comienza por reconocer que las nuevas tecnologías generan subproductos cívicos y sociales, o, en el idioma de la economía, externalidades. Este libro, que les cuento, se suma a una larga lista de iniciativas desde la academia, desde el sector público e incluso desde la industria, y que dan fe de un creciente interés por entender las dimensiones éticas de las nuevas tecnologías y por pensar en cómo hacer para asegurarnos de que las externalidades de estas tecnologías no sobrepasen sus beneficios y no pongan en riesgo los derechos individuales ni los valores que nos identifican como sociedad. Este reto del que hablan los autores consiste precisamente en integrar el razonamiento ético al diseño, a la implementación, a la adopción de nuevas tecnologías.
Su visión es que para evitar este fatalismo tecnológico del que nos advierten, es importante reconocer que las externalidades que generan las tecnologías no son ni accidentales ni necesarias, sino que son producto de las decisiones que se toman en el proceso de diseño e implementación de las tecnologías. Y en esa medida, la deliberación ética por parte de todos los agentes de un ecosistema tecnológico puede contribuir a unas prácticas de innovación en las que podamos confiar de manera fundamentada y justificada. Para hoy, entonces, a partir de este momento, quiero discutir 3 preguntas que considero que son importantes para pensar la relación entre la ética y la innovación tecnológica en este contexto de las sociedades inteligentes y que abordan 2 características que considero importantes, como les decía antes, la automatización y la optimización. La primera pregunta es, ¿por qué es crucial el razonamiento ético para una sociedad inteligente? La segunda es, ¿cuáles son las dimensiones éticas de la automatización de decisiones? Y quiero cerrar con una reflexión breve acerca de quién debe ser el responsable por incorporar el razonamiento ético en la innovación y en el diseño de tecnologías. Antes de empezar, quiero hacer 2 aclaraciones rápidamente. La primera es que voy a abordar todos estos temas un poco desde 10.000 pies de altura. Quiero presentar una visión muy panorámica, muy general, de una serie de discusiones que están ocurriendo en distintos sectores. Voy a tocar puntos muy diferentes y pues detrás de cada uno de estos hay un corpus muy amplio de literatura y unos debates con visiones enfrentadas, a los que por supuesto no voy a poder hacerles justicia dado las limitaciones de tiempo, pero pues estaré encantada de ahondar en ellas en la parte de preguntas o si hay interés por algún tema particular de ofrecer recomendaciones de lectura. También pues hay discusiones importantes que voy a dejar de lado, pero pues es importante ponerlo sobre la mesa. La segunda aclaración es que, aunque sé que no es el eje central de este evento, voy a hablar un poco más sobre tecnologías que involucran la inteligencia artificial, dado que es un tema en el que he venido trabajando en los últimos años. Entonces, bueno, con estas 2 aclaraciones, quiero empezar por proponer algunas definiciones de conceptos clave que usaré a lo largo de la charla. El concepto central que quiero introducir es el de razonamiento ético. ¿Por qué no hablar de ética, sino de razonamiento ético? La principal razón es que por fuera de los círculos especializados, la ética se concibe frecuentemente como una serie de principios fijos que nos dicen cómo hacer las cosas bien y que nos ayudan a distinguir qué es lo bueno, qué es lo malo. Estos principios son generales, abstractos y ajenos a las prácticas profesionales y las decisiones del día a día. A veces se habla de ética aplicada como la aplicación, perdón la redundancia, de los principios generales a situaciones concretas. Si bien los principios son un componente importante de esta historia, es importante ver también cómo cerrar la brecha entre los principios y las decisiones concretas. Para esto, en algunos contextos se habla sobre ética práctica, que además de teorizar sobre principios éticos, tiene en cuenta otros tipos de consideraciones que son relevantes en el ejercicio profesional y en las decisiones del día a día. Estos incluyen consideraciones políticas, económicas, administrativas, técnicas, profesionales, etc. La ética práctica lo que busca hacer es integrar consideraciones éticas en este entramado más complejo en el que ocurren las decisiones que tomamos, ya sea en nuestras vidas personales o profesionales, en el día a día. El razonamiento ético, como quiero que lo entendamos, es el ejercicio de nuestras capacidades deliberativas, ya sea individuales o colectivas, que está a determinar cuáles cursos de acción son apropiados, cuáles son impermisibles, cuáles son mejores, cuáles son peores, dado el contexto de una decisión particular. Este razonamiento parte del supuesto de que hay razones legítimas para actuar de distintas maneras, que no siempre es claro cuál es el curso de acción correcto, sino que hay razones que nos jalan en direcciones distintas, que hay conflictos de valores, que hay conflictos entre los intereses de distintas personas, de distintos grupos, y lo que hace es buscar maneras razonables y responsables
de navegar estos conflictos. Les voy a presentar algunos de los conceptos característicos del razonamiento ético, que son algo así como las herramientas que nos presta la ética para poder incorporar razones éticas dentro de nuestras deliberaciones. Y son los siguientes. Principios, como ya hablamos, son normas morales universales o generales. Los intereses de las personas o de los grupos, son aquello que puede afectar el bienestar y las oportunidades de personas o grupos. Los derechos, vamos a definirlos como aquellos intereses que son tan centrales para una sociedad que deben ser formalmente protegidos. Nosotros tenemos un derecho cuando otros están, ya sea moral o legalmente, obligados a tratarnos de cierta manera, cuando podemos exigir un cierto trato. Y finalmente voy a hablar de valores como las características abstractas de una sociedad que sus miembros consideran dignas de protección. Vamos a hablar de privacidad, vamos a hablar de seguridad, de equidad, de justicia. De aquí en adelante voy a utilizar algunos de estos conceptos, sobre todo me voy a enfocar en el concepto de los valores y en cómo aparecen en las decisiones que se toman en la innovación, en el diseño y la implementación de nuevas tecnologías. Entonces, con estos conceptos sobre la mesa podemos ahora sí abordar nuestra primera pregunta. ¿Por qué es crucial el razonamiento ético para una sociedad inteligente? Como habíamos hablado anteriormente, una de las aspiraciones de la sociedad inteligente es la optimización de los recursos, el desarrollo de soluciones eficientes, tanto para los problemas menores del día a día como para los problemas de gran escala que enfrenta la sociedad, por ejemplo, la sostenibilidad. Esta idea es muy tentadora, pues parece asumir que con las herramientas correctas, con las tecnologías apropiadas, vamos a llegar inmediatamente a un estado ideal. Sin embargo, esta suposición nos puede llevar a tres problemas. En primer lugar, la búsqueda de soluciones eficientes a los problemas puede ocultar preguntas importantes acerca del tipo de problemas que se busca solucionar. Antes de empezar a optimizar las soluciones, debemos pensar cuáles problemas vale la pena resolver y cuáles no. A cuáles les vamos a dedicar nuestros recursos y cuáles problemas quizás preferimos no solucionar. En segundo lugar, cuando la optimización misma se considera inherentemente buena, es muy fácil perder de vista el objetivo perseguido en un principio. Cuando el fin se vuelve la optimización, el propósito para el cual estamos buscando esa optimización se nos pierde de vista. Tercero, una sociedad enfocada en la optimización tiene poco espacio para reconocer y para navegar los conflictos que inevitablemente van a surgir cuando somos una sociedad diversa y plural. Y en la medida en que la tecnología tiende a amplificar aquello para lo cual está optimizando, tiene el potencial de opacar completamente intereses, derechos y valores importantes que no están contemplados dentro de la función objetiva. Dicho de otra manera, cuando la optimización se vuelve el foco de atención, se olvida que ya se ha tomado una decisión respecto a qué es lo que se quiere optimizar. Esa decisión tiene impactos sociales, tiene impactos éticos, puesto que se le da prioridad a un valor por encima de otros o a los intereses de un grupo por encima de otros. Pero mientras el foco esté en la optimización, no habrá espacio para preguntarnos cuáles valores o los valores de quién se están privilegiando. El razonamiento ético explícito en los puntos de decisión es necesario para negociar esos conflictos de valor de manera responsable y, ¿por qué no?, inteligente. Como decía hace un rato, este razonamiento parte de la idea de que no siempre es posible resolver el conflicto. No siempre hay una solución óptima cuando tenemos valores enfrentados. Pero hay respuestas que son mejores, respuestas que son peores, hay algunas respuestas que nos acercan más a nuestros objetivos iniciales como individuos, como organizaciones, como sociedades. Y si la deliberación ética se mantiene a lo largo del proceso de diseño y de la implementación de un proyecto, esto nos permite evaluar y decidir sobre estos trueques que estamos haciendo en cada punto de decisión.
Para aterrizar un poquito estas ideas, que yo sé que son un poquito abstractas, vamos a hablar de dos casos concretos de tecnologías donde se ve claramente los conflictos y los trueques que se juegan en las decisiones de diseño. Normalmente, cuando se habla de la ética de la inteligencia artificial, la categorización estándar es hablar de la ética de datos, de la ética de algoritmos, de la ética de prácticas. Aquí no voy a hacer esa distinción, voy a hablar un poquito de decisiones en cada uno de esos tres ámbitos, pero no voy a hacer la distinción explícitamente. Este es el primer caso. Algunos recordarán que el año pasado se habló mucho de las llamadas Corona Apps. Las Corona Apps son aplicaciones digitales, más precisamente son APIs, que facilitan el rastreo de contactos durante una emergencia sanitaria. En las etapas tempranas de la pandemia se utilizaron mucho, particularmente en países asiáticos, pero también en Europa, aquí en Colombia hubo un par de Corona Apps. Hasta ese momento, el rastreo de contactos se hacía de manera manual, por ejemplo, como se hace con pacientes de VIH positivos. La persona con un diagnóstico positivo le informa a un trabajador de salud con quién ha estado en contacto, quién ha estado en riesgo, y a través del trabajador de salud se informa a las personas expuestas para que se hagan pruebas y se aíslen, y así se busca disminuir el contagio. Lo que hacen las Corona Apps es guardar un registro de los movimientos del usuario, o dependiendo de la tecnología que utilicen, de las personas con las que ha estado en cercanía, para que si el usuario es diagnosticado positivo, la aplicación le puede informar a las personas que estuvieron en riesgo o que estuvieron expuestas. Esta tecnología optimiza el proceso, pues ni depende de la memoria de cada individuo, de dónde estuvo y con quién estuvo, sino que además transmite la información más rápidamente y se puede detener la cadena de contagios de manera más ágil. El año pasado se generó un gran y acalorado debate alrededor del uso de esta tecnología, puesto que si bien sirve de un interés común, que era mitigar la expansión del virus, pone en riesgo la privacidad de los usuarios y pone en riesgo información muy sensible respecto a los usuarios, en particular información respecto a su salud, información respecto a su ubicación, a sus movimientos, a las personas con las que está en contacto, etc. Al guardar esta información, se abre la posibilidad de vigilancia a gran escala y se pone también en riesgo la seguridad de los individuos con diagnósticos positivos. Entonces, en este caso, nos enfrentamos a un conflicto de valores. Por un lado estaba la salud y el interés de minimizar los contagios, y por otro lado, la privacidad y la seguridad de los individuos. Desde una perspectiva optimista, las Corona Apps servían al bien común en medio de la emergencia sanitaria, cuando la salud era un valor fundamental que requería de la mayor protección y de la mayor atención. Desde una perspectiva pesimista, las Corona Apps implicaban la pérdida de privacidad y con ella la vulnerabilidad a la vigilancia estatal, al control, al autoritarismo. Cualquier decisión que se tomara implicaba priorizar un valor sobre el otro. Pero el conflicto así planteado no nos permite apreciar toda la historia. La pregunta no se agota en si debemos crear o no la tecnología, sino que hay que mirar cómo lo hacemos, cuáles son las decisiones respecto al diseño y la implementación de la tecnología donde se está jugando este conflicto de valores. Y en esos puntos de decisión, el conflicto se puede negociar de maneras muy diferentes. Entonces, vamos a mirar algunas de esas características. Mientras que algunas aplicaciones rastreaban la geolocalización de los usuarios, como les contaba antes, otras Google y colaboración permitían que dos dispositivos que estuvieran en cercanía física por un periodo suficientemente extenso de tiempo se conectaran por Bluetooth a través de identificadores anonimizados. El segundo tipo de información guardaba la mínima cantidad de información necesaria para notificar a las personas expuestas, mientras que el primer tipo de aplicación guardaba información sensible respecto a los movimientos de las personas
que no era necesaria, no era estrictamente necesaria para identificar posibles exposiciones y sí exponían a las personas a vigilancia y también podían afectar a terceros. En segundo lugar, mientras que algunas aplicaciones utilizaban tecnologías diseñadas para anonimizar datos, otras utilizaban identificadores que permitían vincular los datos guardados con los usuarios individuales. Esto puede ser nombres, números de identificación, etc. Mientras que algunas aplicaciones guardaban la información localmente en los dispositivos, otras la ponían al alcance de las autoridades. Mientras que unas solo tenían acceso a los datos estrictamente necesarios para hacer rastreo de contactos, otras activaban acceso de la API al micrófono y a la cámara de los celulares. Mientras que unas requerían el consentimiento libre de los usuarios, otras eran exigidas por las autoridades para poder acceder a espacios públicos y a bienes básicos como transporte, salud, alimentación. Algunas venían instaladas como preinstaladas en las actualizaciones del sistema operativo de los teléfonos Android. Entonces esto era le exigía al usuario que si no quería usar la aplicación tenía que optar por salir, en lugar de optar por entrar si querían compartir sus datos y utilizar la aplicación de esa manera. Entonces, en cada una de estas decisiones de diseño, los diseñadores tienen la capacidad, y los que utilizan la aplicación, los gobiernos, tienen la capacidad de decidir cuál valor prima sobre los demás. Por supuesto que mientras mayor información tengan las autoridades, mayor capacidad tendrán para hacer cumplir las medidas de aislamiento y para mitigar la propagación del virus. Por otro lado, mientras más se proteja la privacidad, menos capacidad de control social y por ende mayor riesgo de crecimiento de los contactos. Entonces aquí pues, hay una tensión entre estos dos valores. Algunas aplicaciones fueron diseñadas de manera que ponían por completo de lado el valor de la privacidad, sin anonimización, otorgando acceso a más información de la necesaria, poniéndola al alcance de las autoridades, forzando su utilización. En este caso, se le dio prioridad absoluta a la salud por encima de la privacidad y la seguridad. Otras aplicaciones fueron diseñadas para abordar el conflicto de manera un poco más modulada, digámoslo así. Estas llevaban intrusiones a la privacidad, sí, pero solo las estrictamente necesarias para optimizar el proceso de rastreo de contactos y incorporaban restricciones procedimentales para que se respetara la privacidad del usuario en la medida de lo posible. Bueno. El segundo caso que quiero discutir es un algoritmo de contratación que diseñaron en Amazon en el 2014, que empezaron a trabajar en Amazon en el 2014. En vista de la enorme expansión de la empresa, la Oficina de Recursos Humanos necesitaba agilizar los procesos de contratación. Buscaron entonces crear una herramienta que les permitiera identificar a los aplicantes más talentosos entre cientos de hojas de vida que recibían y entrenaron un algoritmo de aprendizaje de máquina con las hojas de vida que la empresa había seleccionado en los 10 años anteriores. Tras procesar todas estas hojas de vida, se esperaba que el sistema fuera capaz de identificar cuáles eran las credenciales, las cualidades, las habilidades por las cuales una persona cumplía con los requisitos de talento de la empresa y así poder ayudarle a recursos humanos a preseleccionar los candidatos. Entonces, la herramienta prometía tres cosas. Prometía reconocer a los individuos más talentosos y hacerlo de una manera eficiente y además libre de los sesgos humanos que ya sabemos contratación. Sin embargo, tan pronto empezaron a salir las recomendaciones del sistema, era claro que tenía un sesgo de género. Estaba penalizando las hojas de vida que tuvieran la palabra mujer en cualquier contexto, incluido capitana del equipo femenino de fútbol, mujeres en negocios, le quitaba puntos a las candidatas que hubieran asistido a universidades para mujeres. Esto
valga la pena aclarar, no fue lo que los programadores buscaron. El sesgo de género se coló, por así decirlo, a través del set de datos históricos donde existía una clara preferencia por los candidatos hombres. A través del algoritmo, estos sesgos históricos se solidifican y se ampliaron, y a pesar de los intentos de la empresa por neutralizar el sesgo ajustando el código, no fue posible eliminarlo del todo de la herramienta, tanto que después de años de intentarlo, Amazon decidió deshacerse de ella. En este caso, se puede ver nuevamente cómo las decisiones de diseño produjeron una herramienta con el potencial de discriminar fuertemente a las mujeres, incluso cuando no era lo que buscaban los diseñadores. Importante es reconocer que una herramienta con este potencial es una herramienta que impacta tanto los intereses como los derechos de las mujeres a la no discriminación y generando, nuevamente, un conflicto entre la eficiencia y, digamos, la equidad de género. ¿Cuáles son esas decisiones? En primer lugar está el planteamiento mismo del problema. Amazon quería un algoritmo que identificara a los individuos más talentosos. Sin embargo, el talento es difícil de medir. Por eso, necesitaba encontrar una característica que sirviera como proxy del talento y que fuera cuantificable. En este caso, decidieron que el proxy era una cierta similitud con algunos rasgos de las hojas de vida aceptadas en el pasado. Similitud entre la hoja de vida que se estaba evaluando y las hojas de vida aceptadas en el pasado. En este caso, lo que se quería medir y lo que se podía medir eran cosas distintas y eran suficientemente distintas para que los resultados arrojados por el sistema incorporaran valores diferentes de los que la empresa estaba persiguiendo. Esta misma decisión se ve reflejada en la selección de los datos con los que se entrena el algoritmo. Se entrena el algoritmo con datos históricos, generalmente tenderá a amplificar cualquier sesgo histórico, aun cuando el sistema no esté intencionalmente diseñado con el objetivo de discriminar. Entonces, por cuenta de estas decisiones, el sistema que buscaba optimizar un proceso terminó desviándose de su objetivo principal. Lo interesante aquí es que el razonamiento ético empleado en el proceso de verificación del sistema, que le permitió a la empresa ver que estaba comprometiendo la equidad de género, permitió que se detectara ese desajuste entre el propósito y la función objetiva, llevó a que se intentara corregir el problema y eventualmente llevó a que se abandonara el proyecto. Entonces aquí el razonamiento ético jugó un rol muy importante, sobre todo en los procesos de verificación. Estos dos casos, al igual que el caso de Facebook que mencioné al comienzo, nos permiten ver cómo en las decisiones de diseño se juegan diferentes valores, se juegan conflictos y tensiones entre diferentes valores. Nos muestran que distintos diseños codifican distintos valores y que la ética o el razonamiento ético nos puede guiar en el proceso de diseño para no poner de lado intereses y derechos importantes. Pasando a la segunda pregunta, quisiera hablar sobre las dimensiones éticas de la automatización de decisiones y las posibles externalidades que se generan con el mismo hecho de la automatización. Como decía al comienzo, una sociedad inteligente está fundamentada sobre el pilar de la automatización y la delegación de decisiones a sistemas con capacidad de procesar grandes cantidades de datos para generar predicciones, recomendaciones o iniciar. En la literatura existen dos tipos de argumentos acerca de sus implicaciones éticas. El primer argumento se enfoca en las pérdidas inherentes o intrínsecas de la automatización. Un ejemplo claro de esta visión es un informe que publicó Human Rights Watch en el 2018,
en el que argumentan en contra de los robots asesinos, es decir, en contra de la automatización de decisiones sobre el uso de fuerza letal en contextos militares. De acuerdo con el informe, automatizar el uso de la fuerza letal atenta contra la dignidad de la vida humana y contra el principio de humanidad. El informe dice, aquí les voy a leer una cita del informe: los principios de humanidad requieren el tratamiento humanitario de los otros y el respeto por la vida y la dignidad humanas. Los humanos estamos motivados a tratar a los demás de manera humanitaria porque sentimos compasión y empatía. En tanto máquinas, las armas totalmente autónomas no serían seres sensibles capaces de sentir compasión. Por otro lado, dicen, incluso si las armas autónomas pudieran proteger la vida humana, serían incapaces de respetar la vida humana. A diferencia de los humanos, estos robots serían incapaces de apreciar adecuadamente el valor de la vida humana y el significado de su pérdida. Entonces, de acuerdo con este informe de Human Rights Watch, la automatización misma de la decisión de acabar con una vida tiene un impacto ético, en la medida en que la decisión no es tomada por un agente con la capacidad de sentir compasión o de apreciar el valor de una vida humana y el significado de su pérdida. Entonces, incluso si las armas autónomas pudieran minimizar la pérdida de vidas, habría de todas formas un costo moral, una externalidad moral en cuanto al respeto por la dignidad y el valor de la vida humana. Se perdería algo en ese sentido. Por supuesto, la gran mayoría de las decisiones que delegamos a los sistemas de inteligencia artificial tienen consecuencias de mucho menor peso que la pérdida de vidas humanas, por lo cual es posible que no apliquen las mismas consideraciones. Sin embargo, si creemos que hay algo verdadero en este análisis que hace Human Rights Watch, deberíamos pensar cuáles de las decisiones que automatizamos están sujetas a esas consideraciones y cuáles no. Y aquí el razonamiento ético es algo que nos va a servir como herramienta para tomar estas decisiones. Ahora, si existe esta pérdida moral intrínseca a la automatización, es algo que está en discusión académica, como todo lo demás que he dicho aquí. Pero independientemente de lo que creamos, si existe o no existe esa pérdida, también debemos considerar algunos riesgos, que llamo extrínsecos, que son causados por la automatización y por algunas características particulares que tienen estos sistemas de inteligencia artificial. Aquí pues es importante aclarar que no estoy hablando ni de riesgos creados en un futuro lejano, ni de la posibilidad de tener agentes artificiales con inteligencia general. Estoy hablando del tipo de decisiones que hoy en día se están tomando con asistencia de inteligencias artificiales y que tienen impacto significativo sobre la vida de las personas y sobre la constitución de nuestra política. Entonces, hay algunas características, como decía, de la inteligencia artificial que generan riesgos particulares. En primer lugar, las tecnologías basadas en inteligencia artificial son rápidamente escalables. Por esto, sus consecuencias negativas pueden salirse de control. Incluso si los efectos de las decisiones individuales son relativamente inocuos, al agregar estas decisiones a gran escala, el balance puede cambiar. Así que es importante considerar riesgos y ser deliberado y explícito respecto a ellos. Por otra parte, los algoritmos operan en lo que se conoce como cajas negras. Esto, como muchos de ustedes saben, quiere decir que el proceso por el cual se llega a una decisión tiende a ser opaco. En la mayoría de los casos, los patrones a través de los cuales funciona, a través de los cuales una inteligencia artificial llega a un resultado, son difíciles de explicar y difíciles de entender para las personas que son afectadas por estas decisiones. Por esto mismo puede ser difícil apelarlas, e incluso cuando los resultados son inadecuados o injustos. En algunos casos, se habla de inteligencias artificiales que pueden tener acceso a patrones en los datos que no son del todo inteligibles para los humanos, y en estos casos se pueden crear una serie de riesgos que son desconocidos y difíciles de anticipar con el tipo de decisiones que se automatizan. Finalmente, la automatización de una decisión tiene el potencial de crear un velo de objetividad, de darnos la apariencia de objetividad, y que por ello esto nos haga menos propensos a cuestionarla.
Esto lleva a lo que se conoce como el sesgo de automatización, que es la tendencia a aceptar decisiones tomadas por sistemas artificiales sin cuestionarlas. Hay muchos matices en esta discusión que no voy a tocar, pero lo importante es que la automatización de una decisión que tiene impacto sobre la vida de las personas conlleva una serie de riesgos característicos y de externalidades que deben considerarse. Para mitigar estos riesgos, es importante diseñar una estructura de gobernanza que incluya medidas para la explicabilidad, los sistemas de auditabilidad, el debido proceso, el control humano y, por supuesto, el razonamiento de cuáles son esas externalidades éticas y morales que estamos incurriendo. Muy bien, con todo esto nos queda la pregunta de quién es el responsable por el razonamiento ético. ¿Quién es esa persona que debe asegurarse de que el razonamiento ético forme parte del proceso de diseño y la implementación de estas nuevas tecnologías? Y aquí, para cerrar, quiero presentarles un argumento en contra de la tercerización del razonamiento ético y a favor de un modelo de responsabilidad distribuida. Hablemos primero entonces sobre los riesgos de tercerización a dos tipos de entidades, ya sea a sistemas automáticos o a la regulación. Entonces, una idea muy tentadora, en particular para los que somos optimistas frente a las capacidades de las nuevas tecnologías, es que automaticemos el razonamiento ético o que utilicemos la capacidad que tienen estas tecnologías para agregar datos con el fin de generar juicios morales basados en una gran cantidad de datos. Un optimista diría que estos juicios son superiores en la medida en que no están sujetos a los sesgos de una sola persona, de un solo individuo, sino que están basados en muchos datos, muchos juicios morales agregados. Hay por lo menos dos intentos prominentes de hacer esto. El Moral Machine, que diseñaron en el Media Lab de MIT, buscaba hacer crowdsourcing para informar la programación de vehículos autónomos. Funcionaba a través de una plataforma que le presentaba a los usuarios escenarios con dilemas éticos del tipo que llaman el trolley problem, y los usuarios tenían que responder qué harían ellos en cada uno de estos escenarios. El sistema agregaba las respuestas con la idea de que estos datos pudieran eventualmente guiar el diseño de los carros autónomos. Este sistema ha sido muy fuertemente criticado, uno por fijarse demasiado en escenarios poco comunes y implausibles, y dos, por plantear dilemas utilizando categorías moralmente sospechosas. Más recientemente, de hecho hace un par de meses, el Allen Institute for AI diseñó un prototipo para un modelo de procesamiento del lenguaje natural que reproduce o modela los juicios morales que hacemos los seres humanos. El modelo está entrenado con una gran base de datos y el demo que sacaron al público permite que las personas entren y hagan preguntas acerca de la corrección moral de distintas acciones. Entonces uno puede preguntarle si está bien meter el gato al microondas, si está bien meter el gato al microondas cuando no lo deja dormir a uno y ese tipo de dilemas éticos. En respuesta a estas preguntas, Delphi, se llama el sistema, emitió un juicio moral. Cuando salió al público el prototipo, yo le pregunté a Delphi acerca de las acciones de sus programadores, qué opinaba sobre entrenar un modelo de lenguaje para responder preguntas éticas, y me respondió que está mal. Lo dejo al juicio de la audiencia. Ayer, cuando estaba haciendo las diapositivas para esta presentación, volví a preguntarle y parece que ya cambió de opinión, entonces afortunadamente había guardado esa captura de pantalla. Pero más allá del chiste, el problema es que, y el problema que la misma empresa reconoce como un problema, es que, como cualquier inteligencia artificial, Delphi hereda los sesgos de los datos con los que se entrena. Tiene poca sensibilidad cultural, solo funciona en algunos idiomas, e incluso si pudieran programarlo para funcionar en todos los idiomas, funcionaría mejor en unos que en otros. Y parece, además, por algunos reportes que he visto recientemente, que aunque la tasa de desaciertos es baja,
algunos desaciertos son bastante dramáticos. A veces sale con juicios muy racistas, muy sexistas, de manera preocupante. Entonces, dado que estas alternativas no son muy prometedoras, pasemos a la regulación. Siempre tendremos la tentación de dejar los juicios éticos en manos de los legisladores. Acá el problema es que el desarrollo tecnológico es exponencial, el cambio social y el cambio de nuestras visiones normativas es incremental. La regulación es reactiva y es lenta. Esto está bien, no queremos una regulación que legisle ciegamente sin saber cuáles pueden ser los impactos de las tecnologías que están regulando. Pero, dado que tenemos una tecnología que se escala tan rápidamente, esto hace que la regulación siempre llegue tarde. Y puede haber daños muy serios que la regulación no sea capaz de prevenir, precisamente por esta característica. Entonces necesitamos que alguien se ponga en el rol de anticipar los potenciales problemas, dada la potencial magnitud de los daños. Y por eso se necesita un cambio de cultura para que sean los mismos diseñadores de las tecnologías quienes busquen anticiparse a los problemas, y ese cambio de cultura es algo que la regulación no puede generar por sí misma. Ahora bien, en lugar de tercerizar, podemos pensar en la responsabilidad de incorporar el razonamiento ético y la implementación de la tecnología como una responsabilidad que recae sobre todos los jugadores dentro de un ecosistema. Ninguno de los actores por sí mismo va a garantizar que las nuevas tecnologías no causen daños serios en la sociedad. Pero en la medida en que interactúen y se complementen estos distintos actores, es posible que las fallas de unos sean contenidas o compensadas por otros actores. En este ecosistema, la regulación tiene un rol muy importante, que es el de someter los lineamientos éticos a procesos democráticos con legitimidad política. Los ingenieros y diseñadores tienen la responsabilidad de considerar los trueques en sus decisiones de diseño, en sus decisiones de cómo se implementan los sistemas, pero esto no es suficiente. Ellos también pueden cometer errores de juicios y errores que la regulación no alcance a contemplar. Por esto es importante que haya procesos de auditoría. Cada vez existen más procesos de auditorías internas creadas por las mismas empresas. El caso de Amazon, de hecho, es un caso exitoso de una auditoría interna que paró el desarrollo y la implementación de un sistema que tenía impactos negativos. También hay un número creciente de herramientas y servicios de consultoría que tienen la ventaja de tener mayor información sobre lo que está pasando dentro de la empresa con los proyectos, pero están sujetos un poco más a los intereses corporativos. La auditoría y veeduría externas, ejercidas por organizaciones independientes, juegan un rol fundamental en la medida en que, si bien no tienen el mismo acceso a la información, tienen un acceso indirecto a la información, sí tienen más independencia para exponer los problemas ante el público y exigir cambios a través del público. Este es el caso, por ejemplo, de las ONGs que estuvieron muy pendientes del desarrollo de las coronavirus en las etapas tempranas de la pandemia. Esto deja también un rol muy importante para los educadores, que deben buscar inculcar el razonamiento ético y el razonamiento crítico como una herramienta valiosa dentro de la profesión. En varias universidades en Estados Unidos, incluyendo Harvard y Stanford, donde yo he trabajado en este programa, se ha implementado un modelo de pedagogía distribuida que incorpora contenidos éticos en el currículo de ingeniería de sistemas, integrándolos a los cursos y a los materiales técnicos como una habilidad profesional más. También es necesario entrenar a las personas dentro de las empresas para que aprendan a incorporar el razonamiento ético dentro de su práctica profesional del día a día. Además de eso, se requiere un sistema de incentivos en la industria, en las empresas, en los círculos de investigadores que recompensen la innovación responsable. Y aquí pues, se puede hablar mucho más, pero lo que importa es que la responsabilidad no puede recaer sobre una entidad o un grupo específico de personas, sino que debe recaer sobre todos y cada uno de los jugadores del sistema. Para concluir, entonces, cuando me invitaron a hacer esta presentación, el profesor Casas me planteó la pregunta de en qué momento la sociedad inteligente cruza la línea entre el bien y el mal. Desafortunadamente,
Esa pregunta no la puedo responder ni la puede responder nadie. Sin embargo, lo que he tratado de comunicarles es que esto no implica que la ética no tenga un lugar en la innovación tecnológica. Al contrario, precisamente porque la innovación y la tecnología generan y amplifican conflictos entre valores, intereses y derechos, es fundamental emplear el razonamiento ético para identificar estos conflictos y para navegarlos de manera responsable. Estos conflictos, como les he dicho, surgen en una gran cantidad de decisiones respecto al diseño y la implementación, el uso de las tecnologías, surgen en la decisión misma de automatizar decisiones. Y en este sentido, las decisiones con dimensiones éticas son inevitables. Nadie puede decir que no le corresponden, que no son su problema. Y aunque rara vez hay una respuesta correcta o un trueque óptimo, sí hay maneras mejores y más responsables de abordar los conflictos, y esto requiere que nos eduquemos y nos entrenemos para entender las dimensiones éticas y para navegarlas responsablemente. Por esto, el razonamiento ético y responsabilidad de todos los actores del sistema, y en la medida en que se ejerza de manera adecuada, puede ayudarnos a acercarnos a nuestros objetivos reales. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Tenemos por el momento solo una pregunta en el chat. Nos dice Laura Upegui que le encantó la charla, que muchas gracias por el espacio, y nos pregunta cómo evitar que la responsabilidad distribuida se termine diluyendo, o sea, que se terminen echando la culpa y nadie se haga responsable. Esa es una gran pregunta. Creo que esa parte de la responsabilidad nos corresponde a los educadores que debemos comunicarle a los jóvenes que van a ser los líderes de innovación en el futuro, que la responsabilidad es de ellos o es de ustedes, y que esto sea un mensaje claro, consistente y contundente a lo largo de la educación de los ingenieros, de los diseñadores y, bueno, realmente de todo el mundo, pero en este caso de los ingenieros y los diseñadores. Sí, es un poco de todo, sino de uno solo, ¿no? Bueno, sí. Yo te prometí que íbamos a terminar súper puntuales. No sé si de pronto nos puedes dejar algún contacto tuyo, la página del grupo donde tú trabajes, porque sabemos que pues la participación ahorita en cierre de semestres es compleja en sincronía. Bueno, Álvaro Vaca pregunta y aprovechemos. Si quieres, Álvaro, sí. Prende el micrófono. Si lo podemos autorizar, porfa, logística, para que Álvaro... Escuchamos, Álvaro. No puedo en este momento. Álvaro, yo les dejo mi correo con los organizadores del evento para que podamos ponernos en contacto y podamos discutir la pregunta. Si hay alguna página que podemos buscar de tu grupo en Stanford, también te la recomendamos, Diana, porque aquí tenemos pues el Centro Sinfonía, que es de inteligencia artificial, en el que participan ingenieros, abogados, Centro de Ética. Nos pregunta Álvaro, ¿existen modelos de datos para entrenar que eviten estos sesgos? Existen esas herramientas, existen muchas empresas que están trabajando en eso, asesorando tanto a personas que están diseñando tecnología basada en datos, como a las personas que están implementando tecnología basada en datos, haciendo asesorías en ese tema, y hay herramientas. Google sacó una herramienta hace muy poco, no sé qué tan bueno sea, pero está ahí. Perfecto. Profe Casas, si quieres entonces hacer el Juan cierre. Pablo, creo que tiene una pregunta. Diana, muchísimas gracias, muy interesante la presentación, en serio, lo digo con muchísimo entusiasmo. Yo te quería hacer una pregunta porque lo tocaste muy interesante en tu presentación, y es en donde
al final la responsabilidad, muchos los errores que se hagan de la parte ética desde el principio se van a estar amplificando a medida que se desarrolla, digamos, esas tecnologías y específicamente inteligencia artificial. Y tú nos decías y nos pusiste una tarea muy interesante a nosotros como educadores de que deberíamos de estar, pues obviamente enseñando, o sea, esas necesidades de conocimiento ético dentro de los ingenieros y obviamente es las repercusiones que nos puedes, que eso generaría. Yo aquí tengo una pregunta muy fuerte. Generalmente los problemas éticos grandes se observan es posteriori. Difícilmente a veces cuando son pequeños y como tú lo mencionaste, pues de pronto eso fue una pequeña decisión, un pequeño lapsus que de pronto no generó tanto traumatismo, pero ya viéndolo a posteriori, wow, que es ese pequeño cambio lo que genera. ¿Cómo podemos entonces hacernos una pregunta siempre, ya que interesantísimo lo que estás diciendo, esto no es de un tercero, esto no es de alguien más, esto es de nosotros mismos? ¿Qué pregunta deberíamos de estar haciéndonos de forma continua en todo nuestro quehacer, de tal manera que nos ayude a siempre tener presente esa necesidad de que la ética implica o está dada también en el propio desarrollador? Muchas gracias, Diana. Bueno, creo que hay varias preguntas que es importante hacerse. La primera pregunta es, ¿quién está siendo afectado o quién puede ser afectado por la tecnología que se está diseñando? ¿Cómo son afectados sus intereses? ¿Cómo son afectados sus derechos? Y creo que una pregunta muy importante que desafortunadamente se ha puesto de lado hasta el momento es cuáles voces estamos escuchando en este proceso de diseño y de verificación de las tecnologías. ¿Cuáles voces estamos excluyendo? Porque es que aquí también hay un problema de representación de los distintos grupos de stakeholders que históricamente no han estado presentes en los procesos de innovación y que tenemos que traerlos a la mesa. Un grupo de voces diverso y amplio nos va a ayudar necesariamente a contemplar posibles problemas que a nosotros se nos puedan perder de vista. Camilo solo dice, ¿cuáles pueden ser lineamientos para enseñar a las personas a hacer una deliberación ética? ¿Cuáles pueden ser algunos lineamientos para enseñar a las personas a hacer una deliberación ética? Creo que el primer y principal lineamiento es mostrarles precisamente que los dilemas éticos surgen en las decisiones pequeñas. Ver que estos conflictos se juegan en decisiones pequeñas y que ahí es donde ellos tienen un rol para jugar en tomar estas decisiones. Y ahí es donde se tienen que hacer estas preguntas que decía ahora respecto a quiénes son los afectados, cuáles son sus intereses, cuáles son sus derechos y cómo los estamos afectando y si los estamos escuchando lo suficiente. Perfecto, muchas gracias Diana, nos atrasamos 5 minutos, qué pena contigo, con nuestros participantes, muchas gracias por acompañarnos. Es un reto para nosotros imaginar estas sociedades guiadas por estos algoritmos subjetivos, porque pues están creados por humanos, pero que estos sesgos ojalá no perjudiquen a la humanidad o privilegien a unos sobre otros, por eso ese llamado a esa construcción colectiva y flexible de nuestra tecnología. Sigan conectados con la programación de la Semana de la Innovación, participen en redes sociales, a las 11 de la mañana sigue la charla Agrodiseño, para hablar de todo el tema de agricultura inteligente con el profesor Freddy Zapata de diseño y Giacomo Barbieri de mecánica. Muchas gracias a todos, gracias Diana y nos vemos más tarde en la siguiente charla.